Equidad al Aire, un programa con perspectiva de género y donde no creemos en las nuevas masculinidades. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriel y quiero darte la bienvenida a Hombres por la Equidad al Aire, un programa crítico de las nuevas masculinidades y donde platicamos, reflexionamos sobre nosotros los hombres, nuestras violencias y alternativas para relacionarnos sin violencia con las mujeres. Mira, en realidad se trata de segmentos seleccionados de nuestro programa de streaming, Hombres por la Equidad al Aire, donde, bueno, la verdad es que sí nos echamos unos muy buenos rollos y bastantes largos sobre estos temas. Pero mira, te vamos a estar presentando aquí reflexiones, análisis de cine, lecturas de obras literarias, entrevistas y bastantes cosas más relacionadas a nuestra manera de ver la masculinidad y el trabajo con hombres. En este caso, el día de hoy, vamos a recordar el primero de varios programas en los que Roberto Garda, director de Hombres por la Equidad, nos compartió reflexiones bastante críticas hacia las nuevas masculinidades y los grupos que se basan en estas. Pero bueno, ya bastante rollito porque tenemos el tiempo acotado y vámonos con Roberto Garda. Bienvenidas, bienvenidos a Hombres por la Equidad al Aire. Vámonos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides, como dice nuestro querido Gabriel. Y bueno, la semana pasada me invitaron a dar una plática de parte de nuestro querido Fernando Bolaños a la Universidad Autónoma de Hidalgo, y estuvo muy interesante porque hubo varios compañeros de las masculinidades que ya tenía tiempo que no los veía y que yo no esperaba que estuvieran ahí, pero ahí estaban. Y fue muy interesante porque pues la presentación se llamaba Masculinidades no gracias, nuevas perspectivas en el trabajo con hombres que ejercen violencia. Y algo que me llamó mucho la atención era que hay mucha gente que piensa o que sigue pensando que el trabajo con hombres que ejercen violencia es todavía un trabajo de las masculinidades. Y creo que un poquito era la expectativa que había en esta mesa a la que me invitaron. Y se extrañaron, creo yo, cuando incluso eso también pasó en el Congreso, que incluso acabo de pasar ahorita con mi querido Gabriel cuando dice Roberto va a hacer una crítica a las nuevas masculinidades. Es una crítica a los estudios de las masculinidades en general, que es algo más amplio todavía, porque todavía se sigue pensando que el trabajo con hombres que ejercen violencia pertenece al campo de las masculinidades, y yo les diría que no, que ya tenemos un tiempo, varias personas, pocas, muy pocas, les soy muy honesto, y de forma poco clara, porque es un campo que apenas está impulsando este pensamiento crítico hacia los estudios de las masculinidades, que trabajar con hombres que ejercen violencia no es forzosamente el trabajo de las masculinidades. Trabajar con hombres que ejercen violencia es trabajar con hombres que ejercen violencia. Es trabajar con hombres para parar el ejercicio de su violencia hacia la pareja. Y en ese camino podemos abordar algunos aspectos de la construcción de la masculinidad, sí, pero no se reduce a eso, es mucho más amplio. Entonces, yo quisiera conversar un poco acerca de dos grandes puntos que creo que se han derivado del Congreso y de esta plática, que es, bueno, que le critica a Hombres por la Equidad a los estudios de las masculinidades, no solamente ya a las nuevas masculinidades, que es un aspecto, sino que le critica a los estudios de las masculinidades y que propone. Bueno, miren, la crítica a los estudios de las masculinidades realmente es algo que tenemos que ir construyendo. Yo creo que apenas estamos dando los primeros pasos
para lograr fundamentar dicha crítica. Pero dentro de estos primeros pasos, algo que para mí sí es muy importante es ir colocando. ¿Qué sería mirar de manera crítica los estudios de las masculinidades? O sea, primero habría que hacer una revisión sobre los men studies, perdón por mi inglés, acerca de cómo nació este campo y cómo desde que nacieron estos estudios de los hombres en español, hubo una tensión con los estudios feministas. Había autores que decían los estudios de los hombres, los men's studies, son feministas y vienen de la perspectiva de género. Y había quienes decían, no, los men's studies hay cosas que se diferencian de la perspectiva de género. Con el tiempo, yo creo que este problema académico no se ha solucionado, y lo que tuvimos después fue el surgimiento de algo que incluso el libro de Condell en su momento fue muy rimbombante. Yo creo que hay dos momentos muy rimbombantes en los estudios de las masculinidades. Primero, cuando se le busca erigir como una ciencia, la ciencia de los estudios de las masculinidades. Y segundo, cuando genera una enciclopedia. Yo me acuerdo que cuando a mí en los años 90 me invitaron para formar parte de este comité para hacer una enciclopedia de los estudios de las masculinidades, yo me acuerdo que escribí algunas ideas acerca de cómo entendíamos la violencia de los hombres y nos sacaron. O sea, nos sacaron porque yo creo que era una postura pues que venía del trabajo con hombres que ejercen violencia y no de los estudios de las masculinidades. Entonces es muy interesante cómo los estudios de las masculinidades tienen una urgencia por posicionarse como una ciencia. No ha tenido la prudencia, o lo voy a decir de otra manera, o ha tenido la urgencia de poder, de posicionarse como un saber que rápidamente se ha autodenominado ciencia, y que desde mi punto de vista es una manera de ver a los hombres fundamentada sobre todo en un positivismo que ha buscado generar muchos estudios estadísticos sobre la salud emocional, sexual, los accidentes de tráfico, sobre los problemas de violencia que hay entre hombres en y fuera del crimen organizado, etcétera, que busca generar una estadística y que busca generar una serie de conceptos, desde mi punto de vista, muy débiles, que para cooptar que todo aquello que sea trabajar con hombres se haga solamente desde los estudios de las masculinidades. Y yo creo que esa aspiración yo creo que esa aspiración es una aspiración pues androcéntrica, una aspiración que yo creo que no corresponde ni a las necesidades de los hombres, ni a las necesidades del feminismo y lo que las mujeres y el feminismo esperaría de los hombres, ni a la propuesta original de lo que era el trabajo con hombres desde un enfoque de género, que era detener la violencia hacia las mujeres. Entonces, hay varios puntos que yo creo que son importantes comentar acerca de cuáles consideramos en Hombres por la Equidad los aspectos como débiles o los aspectos que pueden ser objeto de una crítica de los estudios de las masculinidades. Primero, si nosotros pensamos, mucha gente que usa el concepto de masculinidades en plural, a su vez usa el concepto de masculinidad hegemónica y el de nuevas masculinidades o masculinidades diversas. O sea, podemos decir masculinidad hegemónica por una parte, nuevas masculinidades, masculinidad diversa, alternativas a esta masculinidad hegemónica. Y si se dan cuenta, pues es una propuesta esencialista, porque lo que te propone es dejar la masculinidad hegemónica para seguir con la masculinidad, pero nueva, o diversa, o diferente. Nosotros consideramos que eso es una propuesta esencialista
que al fin y al cabo considera que los hombres tienen una esencia, que es la esencia de la masculinidad. Y ese esencialismo pues coloca los estudios de las masculinidades y a quienes lo sustentan en un lugar, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, pues a la par con otros discursos esencialistas que son opresivos, como el fascismo, que habla de una esencia de la blanquitud, como el racismo, que habla de una esencia de la negritud y de la blanquitud, y ambos son supremacistas, esto es, construyen jerarquías, como el clasismo, que considera que ser rico por una serie de habilidades personales y esenciales en las personas, y que por eso hay unas ricas y otras pobres, o como el adultocentrismo, que considera que el adulto es la visión del mundo, que es porque la visión infantil o adolescente no tiene suficiente saber como para impulsar proyectos, cosas de este mundo, o si este adultocentrismo impulsa los estudios de las juventudes, siempre es bajo una supervisión. Entonces, yo invito a que pensemos que los estudios de las masculinidades pues son profundamente esencialistas, y que al construir esta alternativa, masculinidad hegemónica, masculinidad diversa o nuevas masculinidades, lo único que hacen es reproducir un esencialismo, que es una dicotomía que lleva a su vez a una serie de pedagogías morales. Me explico. Esto es, si yo creo que hay una mala masculinidad o hegemónica, entonces casi muchos textos, estudios científicos de las masculinidades lo que hacen es demostrar que en los hombres hay una serie de esencias masculinas hegemónicas, porque las nombran como estas masculinidades que tienen los hombres. Y entonces la intervención y las políticas públicas lo que tendrían que hacer es llevar a los hombres a unas nuevas masculinidades o diversas masculinidades o hegemónicas. Y de fondo en la práctica eso se ha erigido en una propuesta moral, pseudo religiosa, católica, en donde de fondo lo que se dice es los hombres debieran de ser, no deberían de comportarse mal, hegemónicamente, y deberían de comportarse bien, de manera pacífica, de manera buena, de manera saludable, etc. 5 son los puntos morales que ha colocado toda la agenda de las redes de las masculinidades en la agenda. Primero, dejar de ser un papá violento para ser un buen papá amoroso y afectivo. Segundo, en vez de no hacer trabajo doméstico, ahora asumir que tú tienes que hacer el trabajo doméstico. Tercero, en vez de violentar a la pareja, dialoga y platica con la pareja, o sea, reduce todo un problema de comunicación. Cuarto, en lugar de no expresar tus emociones, exprésalas, hablas de ellas, sin ver que a veces los hombres manipulamos a través de las emociones, pero exprésalas. Y finalmente, 5, si no vas a la salud, si no cuidas tu salud, pues ve al médico y cuídala. De esta manera, pues ahora podemos tener hombres que ejercen violencia más saludables. Entonces, muchos de los estudios de las masculinidades pues han reducido a esta pedagogía moral a los hombres, en donde se les ha dictado que el problema no es, o sea, ya no se les pregunta a los hombres cuál es su problema, el problema ya está dictado por los estudios de las masculinidades y estos estudios cuantitativos que en nombre de la ciencia y de la verdad nos dicen cuáles son los problemas que los hombres deberíamos de tener, ¿no? Y nos dan ya la receta y nos dicen pues cómo se tendrían que resolver. Lo interesante de todo esto, compañeras, compañeros, lo que es muy interesante es que son varias cosas. Primero, en ese camino de preocuparse tanto por hacer una agenda de los hombres, para los hombres y sobre los hombres, pues son estudios
que acabaron retomando una agenda de los hombres de los años 70 que se llaman los roles de género. Esto significa que entonces se concluye desde los estudios de las masculinidades que lo único que hay que hacer es cuestionar los roles de géneros, no las estructuras, no los fundamentos del patriarcado, sino tan solo con cambiar, con hacer trabajo doméstico, expresar emociones, con acercarte más a tu hijo y platicar con tu pareja e ir al médico, pues ya se esperaría que hubiera un cambio, pero no estructural. Eso es lo que se quería, una propuesta en Estados Unidos que se llama el cambio de roles. Y nosotros decimos, híjoles, esto en vez de ir para adelante va para atrás, desde nuestro punto de vista. Otro punto importante como consecuencia de esta agenda de las masculinidades ha sido que se alejó del feminismo más radical, que dice de una manera clara, el problema de las mujeres es el problema de la violencia de los hombres. Por tanto, el problema que deberían de retomar todo trabajo con hombres es la violencia contra las mujeres. Y esta agenda, muchas redes de hombres, compañeros incluso que antes casi no hablaban o hablaban muy poco de la violencia hacia las mujeres, pues ahora ante esta crítica del feminismo, a raíz sobre todo de los feminicidios y particularmente en México, de la dejadez del gobierno de la cuarta transformación de ignorar la violencia hacia las mujeres, pues ya ahora muchos compañeros ya están hablando ahora sí de violencia hacia las mujeres. Pero va a ser temporal, yo siempre lo he dicho, va a ser una preocupación temporal porque su agenda anda más en estos 5 puntos que les comentaba, anda más en una propuesta desde mi punto de vista, e insisto, androcéntrica. Un tercer elemento, además de retomar una agenda de los 70s, alejarse del feminismo, es que los estudios de las masculinidades, pues bueno, no le preguntan a los hombres. O sea, sus procesos de intervención y de trabajo con hombres ya llevan una agenda, un diagnóstico de lo que es tu problema como hombre y de lo que va a ser tu solución. Tu problema es la masculinidad hegemónica, esto es, tú eres víctima del patriarcado también, igual que las mujeres, tú también eres víctima del patriarcado. Entonces, la solución es construir una nueva masculinidad. Y claro, ya muchos, insisto, también muchos compañeros de las nuevas masculinidades, de las masculinidades ya no hablan de las nuevas masculinidades. Ahora ya hablan de masculinidad diversa, masculinidad múltiple, porque había una crítica muy fuerte al concepto. Entonces, no se les pregunta a los hombres, sino que ya se llega con una receta. Tú ya tienes este problema de ser víctima de la masculinidad, ahora cambia a una masculinidad múltiple, diversa, asume estos 5 puntos, expresa emociones, haz trabajo doméstico, ser mejor papá, comunica con tu pareja y ve al médico, y problema resuelto, vas a dejar de ser una víctima de esta masculinidad hegemónica. La trampa de esto es pues que no se habla de violencia hacia las mujeres realmente. Y incluso muchos hombres nos han llegado a los grupos de reflexión diciendo, oye Roberto, qué bueno que ya estoy en este círculo de hombres de la masculinidad. No, no es un círculo de hombres de la masculinidad. Ay, bueno, aquí vamos a ver nuevas masculinidades o masculinidades. No, aquí no vamos a ver masculinidades. Lo que vamos a ver es el ejercicio de tu violencia hacia tu pareja. Otro problema finalmente de los estudios de las masculinidades, pues consiste en que se ha victimizado a los hombres, o sea, se les ha colocado, y de hecho esto es mucho de las redes de hombres, cuando hablan de los costos de las masculinidades y los costos de la masculinidad, se le coloca a los hombres en el lugar de víctima. ¿Y víctima de qué? De la masculinidad hegemónica. ¿Y la solución cuál es? La nueva masculinidad o la masculinidad múltiple. Y nosotros decimos, pues no creemos que vaya por ahí. ¿Cuál es nuestra propuesta? Y con esto acabo así brevemente este breve monólogo para
pero también el compartir estas ideas para reflexionar. Nuestra postura es: salgámonos de la epistemología positivista, salgámonos de ella, o sea, y vámonos a una epistemología crítica, comprensiva, cualitativa, decolonial, feminista. Movámonos a la epistemología cuantitativa en el que están la caja de la masculinidad, no sé, o sea, tantas estas propuestas morales que buscan no reeducar a los hombres, sino buscan moralizar a los hombres. Entonces, salgámonos de este pensamiento positivista, donde hay un objeto y un sujeto, uno activo y uno pasivo, y vámonos a la problematización compleja, crítica, profunda. Cuando nosotros empezamos a trabajar desde ahí, empezamos a ver que hablar de hombres que ejercen violencia contra las mujeres es hablar, sí, de que muchos de estos hombres reconocen que han aprendido en la masculinidad en singular mandatos sociales que reproducen como violencia hacia las mujeres. Pero también muchos de estos hombres nos dicen: no es lineal, es más complejo, no es solamente porque mi amigo, mi papá, 3 son las fuentes que dicen los hombres donde han aprendido esta masculinidad. Ojo, no estoy hablando de masculinidad hegemónica, estoy hablando de masculinidad en singular, porque para Hombres por la Equidad hablamos más de masculinidad y no de masculinidad hegemónica, porque creemos nosotros que el problema es la masculinidad y que habría que construir algo distinto, una identidad distinta, que sea diferente, que cada hombre le ponga el nombre que le quiera poner y no nos adelantemos en ponerle nombres. Los hombres nos dicen que ellos han aprendido las ideas de la masculinidad en los papás, en los amigos y en la escuela con los profesores y otros compañeros de escuela. Nos dicen que esas son básicamente las ideas de donde aprenden la opresión. Pero los hombres también señalan que la opresión la aprenden cuando ven que hay diferencias por clases sociales en la sociedad. Cuando ven que alguien de una raza o de una cultura distinta, un hombre más moreno, una mujer más negra, una cultura diferente, dicen: yo aprendo la violencia cuando veo que se discrimina, que se violenta a estas personas. Entonces no solamente es la masculinidad, es la clase social, es la raza, es la desigualdad sexual, de orientación sexual, son otras formas desiguales y opresivas que los hombres dicen: ahí también he aprendido a violentar a las mujeres y a otras personas. Entonces no es la violencia solamente hacia las mujeres, aunque eso es lo que focalizamos en los grupos, es la violencia hacia lo que se ve diferente. Y entonces nosotros decimos: conversemos. ¿Sobre qué? Sobre las experiencias. Busquemos metodologías que nos permitan dialogar con los hombres sobre cómo participan en las opresiones y cómo ellos buscan construir alternativas. Y construyamos con los hombres esas alternativas. Y esto a lo que nos lleva es que no hay una agenda. Y eso es algo que en los estudios de las masculinidades y sus redes impulsan y venden por todo el país. Andan compañeros ahí vendiendo las agendas de las masculinidades y la agenda Suma y la agenda y la caja de la masculinidad. Y nosotros decimos: no, esto no es una mercancía que se vaya a vender. Esto es más bien un cambio social donde hay que dialogar con los hombres, donde hay que dialogar con las mujeres. ¿Cuáles son las nuevas identidades que los hombres queremos construir? Y que no cabe en una agenda, rebasa las agendas, porque en cada contexto es distinto, pero también en cada contexto, bueno, es distinto porque es diverso, porque cada hombre tiene distintas fuentes, aprendizajes que lo llevan a decidir la violencia, pero todas las violencias son similares porque todas buscan el control y la opresión de otros grupos sociales, particularmente las mujeres. Y con esto termino, esta complejidad de abordar desde los estudios comprensivos la violencia de los hombres y el trabajo con hombres,
nos lleva entonces a problematizar las metodologías de trabajo, los marcos teóricos y las metodologías de intervención. Entonces no tenemos un solo modelo o programa para trabajar con hombres que ejercen violencia. Tenemos muchas metodologías, muchos programas que podrán copiarse unos a otros algunos aspectos, pero que ninguno va a abarcar nunca la diversidad de aprendizajes que los hombres hemos adquirido para ejercer violencia. Entonces esa es la propuesta de Hombres por la Equidad. Y por eso nosotros hemos insistido en crear congresos, en crear diálogos con quienes piensan así, quienes piensan diferente, quienes están indecisas e indecisos y no saben por dónde camina el trabajo de Hombres por la Equidad o de las masculinidades. Nosotros decimos dialoguemos, problematicemos, generemos diversas metodologías, pero no nos olvidemos del discurso crítico. Porque yo sí creo que algo que ha pasado mucho en los estudios de las masculinidades es que el espíritu crítico se ha perdido. Se ha perdido la mirada reflexiva, crítica, y se ha generado un saber que, como le decía a un querido compañero al cual escribí el día de hoy, porque me hacía algunas preguntas acerca de la postura de Hombres por la Equidad, yo creo que los estudios de las masculinidades han generado un saber que ya tiene muchos intereses amarrados en dinero, en convenios, en organizaciones, en universidades, y un saber cuando genera poder, cuando genera esos intereses, genera poder. Y cuando un saber se alía mucho y se enamora de ese poder, se olvida de pensar, se olvida del ejercicio intelectual, del ejercicio crítico de pensarse, de mirarse, de deconstruirse. Entonces yo creo que hay que deconstruir los estudios de las masculinidades. ¿Hacia dónde? No sabemos. Vamos a hacerlo juntos, vamos a hacerlo juntas y vamos a ver qué inventamos. Nada es para toda la vida. Entonces, pues por ahí va nuestra propuesta y estas son las reflexiones que les quería compartir para quienes se llegan a preguntar si en Hombres por la Equidad trabajamos los estudios de las masculinidades. Les diríamos un sí y un no. Sí sobre la crítica a la masculinidad, como un esquema de poder. No a toda la propuesta que han generado estos estudios a esta masculinidad. Por ahí van estas reflexiones y bueno, ojalá estas ideas puedan ir aclarando el camino que estamos construyendo. Esto fue Hombres por la Equidad al aire. Gracias por escucharnos.